En la década de los 70 del siglo pasado, el analfabetismo en Panamá alcanzaba un 25.1% de la población. El recién iniciado proceso revolucionario, liderizado por el general Omar Torrijos Herrera, comenzó a trabajar en la creación de alternativas para poder reducir ese porcentaje que era muy marcado en el área del interior del país. Cuando se produce el golpe militar encabezado por el general Omar Torrijos Herrera, yo era funcionaria del Ministerio Público, secretaria de la Fiscalía Tercera del Circuito. Y yo, en primer lugar, como era una ruptura del orden constitucional, no podíamos estar de acuerdo con el golpe. El proceso dirigido por el general Torrijos hizo un equipo de trabajo, porque lo interesante de esto es que el general Torrijos no trabajó él solo. El general Torrijos comprometió, entusiasmó, invitó a una gran cantidad de panameños y panameñas que a través de su vida habían demostrado preocupación por la evolución de la sociedad panameña, que era sometida a todos los vaivenes políticos que desde el inicio de la vida republicana, 1903, dirigían los grupos económicos, políticos y de nuestra oligarquía. Cuando yo observo las medidas que va tomando el proceso, me doy cuenta que si bien había sido un golpe militar, a través de su actuación y de sus medidas, y como dice un dicho, por sus hechos los reconoceréis, un aspecto que fue fundamental para la adhesión de esta panameña de origen popular fue las medidas que inmediatamente se tomaron para mejorar la educación. Porque en este país el analfabetismo era rampante. En el área metropolitana un poco menos, porque la población tenía acceso a las facilidades de las escuelas primarias. Pero en el interior, más del 10% de la población era analfabeta. No sabía escribir ni leer. Y eso forma parte de las acciones que van demostrando que el proceso dirigido por el general Torrijos representaba algo importante para el pueblo panameño. Cuando se produjo el golpe de Estado y los militares asumieron el poder, luego que el general Torrijos logra un poco limpiar el escenario de la Guardia Nacional, se inició un proceso de descolonización del país, pero simultáneamente empezó un rescate en términos nacionales, un rescate que tenía que ver con el desarrollo económico, la lucha contra las desigualdades, la pobreza, y uno de los obstáculos que tenía esta política era el alto grado de analfabetismo que había en el país. Fue una línea del gobierno nacional de arriba hacia abajo. En nuestro concepto, eso marcó la diferencia. En ese momento se introdujeron cambios en el programa para superar el analfabetismo y se decidió crear centros de formación de educadores populares. Durante este proceso, nace el Grupo Experimental de Cine Universitario, GECU, compuesto por un grupo de personas de diferentes disciplinas y con muchos deseos de dejar plasmados los acontecimientos que se dieron en esa época.
Tal vez lo que yo mejor recuerdo de cómo se inició el GECO fue cuando hicimos la propuesta. Yo era renuente a trabajar con los militares, porque desde muy joven, como miembros de las organizaciones estudiantiles y como miembro de algunas directivas, fui secretario de prensa de la Asociación Federal del Instituto Nacional 2 años. Y el movimiento nuestro, el movimiento estudiantil siempre fue antioligárquico, antimilitarista y antiimperialista. Esas eran las tres cosas. Entonces propusimos un grupo muy pequeño, crear un dispositivo que nos permitiera hacer ese trabajo de concienciación en la población a través del cine. Nos reunimos, discutimos los términos y nos tocó ir a hablar con el general para decirle que sí estábamos dispuestos a tener una participación en este proceso, pero incorporando este grupo de cine a las tareas. El general nos dijo que sí, y nosotros inmediatamente empezamos la tarea. Él nos preguntó qué necesitaban y le dijimos, necesitamos una cámara y una grabadora y ya la tenemos vista. E inmediatamente nos dio el dinero que necesitaba. Fuimos en la mañana, recuerdo que fuimos una mañana, aceptó la propuesta y nos dio el dinero ese mismo día para que hiciéramos las compras. Esa misma tarde nosotros compramos el equipo y 2 días después estamos haciendo nuestra primera película. Para esta fecha, se crea un documento fílmico titulado Ligar el alfabeto a la tierra, el cual nos habla sobre cómo iniciaron las tareas para reducir el analfabetismo a un porcentaje más bajo durante el proceso revolucionario. Ligar al alfabeto a la tierra es un documental que surge como parte del esfuerzo por hacer testimonio de una experiencia en ese momento, estamos hablando de inicio de la década de los 70, bastante inédita en la región, que era utilizar dirigentes del movimiento estudiantil para que sirvieran como promotores alfabetizadores en comunidades organizadas. Simultáneamente, en ese periodo, el general Omar Torrijos propone convertir las antiguas ligas campesinas que habían subsistido en las décadas anteriores y convertirlas en una forma de organización más coherente, y se crea la llamada Confederación de Asentamientos Campesinos, cuyo primer presidente fue Julio Bermúdez. Y uno de los problemas que había para que los asentamientos campesinos pudieran funcionar, los campesinos pudieran organizarse, tener acceso al crédito, poder llevar sus registros, etcétera, era que había un alto margen de analfabetismo en esas organizaciones y en esas comunidades campesinas. Entonces a alguien se le ocurrió la idea de capacitar estudiantes para que realizaran una campaña de alfabetización en los asentamientos campesinos que se estaban organizando en todo el territorio nacional. En todos los asentamientos no hay un panorama bonito, más son los panoramas feos que van a encontrar que los bonitos. El proceso de los asentamientos nos llevó a la necesidad de impulsar un programa de alfabetización. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente de los asentamientos no sabían leer ni escribir. Y el proceso indicaba hacia dónde nos iban a impulsar a transformar los asentamientos en pequeñas empresas. Y para que esas empresas tuvieran éxito, la gente tenía que saber escribir y leer. Y se inició el programa de alfabetización en los asentamientos campesinos.
había dificultades porque había gente que, tú sabes, ya cuando uno está viejo uno no quiere entrar en algunas cosas, así que había unos retacados que no querían entrar. Pero sí hubo más de 1000 personas. Eso nos ayudó a nosotros mucho. Así que eso fue parte de lo que aprendimos. Lo otro fue el uso de maquinaria y el cambio de agricultura, de la agricultura de tumba y quema a la agricultura del uso de maquinaria agrícola. Los asentamientos se transformaron en verdad en un proceso de impulso y de desarrollo muy importante. Decidimos organizar un congreso, primer encuentro de los trabajadores de la educación y la cultura. Y el congreso se realizó en el año 75. En ese encuentro se formalizó el grupo de docentes nuestros que habíamos estado trabajando desde el 73 como Frente Reformista de Educadores Panameños. Decidimos nosotros organizar un trabajo de alfabetización. Tuvimos conversaciones con el señor Julio Bermúdez, que era el presidente de los asentamientos campesinos de esa organización. Él estuvo encantado, nos dijo que el lugar ideal era Coclé, porque había un asentamiento grande allí y habían muchos analfabetos o analfabetas. Nuestro primer proyecto de alfabetización fue el asentamiento de Trinchera en Zona. Los alumnos trabajaban de noche, los que alfabetizaban con el método de Freire, y en el día pues trabajaban en las escuelas porque ellos llevaban un proyecto y módulos para ir avanzando en sus clases, pero también ir haciendo el trabajo de práctica docente, que era práctica en las escuelas. Ese proyecto, por supuesto, se extendió a los sitios donde había asentamientos campesinos, pero también donde había escuelas de producción, porque en la normal de Santiago fue el centro, el proyecto de desarrollo educativo para todo el proceso de reforma. Obvio, fue un trabajo muy grande, muy largo, de andar muchas horas a caballo, en camiones. Incluso también se nos solicitó hacer parte de ese proyecto en Coclecito. Allá viajábamos en avión, en helicópteros con los estudiantes para también hacer parte del proceso de alfabetización con el método de Freire. Esta política movilizó al movimiento estudiantil fundamentalmente y a los sectores más esclarecidos de la sociedad panameña. Los estudiantes prácticamente se diseminaron por todo el país y en muy poco tiempo empezamos a ver los resultados. La línea era que abrir tantas escuelas como fuese posible, y la línea era que, como decía el general Torrijos, ningún estudiante podía estar más allá o vivir más allá de los 10 minutos de distancia. Lo que él planteaba era ubicar una escuela en cada centro comunitario. Había una reforma educativa que además de eso era colateral con esta movilización para alfabetizar a la población analfabeta de Panamá, y era cambiar el modelo de educación que fuera más cónsono con la estrategia de desarrollo nacional. A mí me toca llegar a la Normal de Santiago en un momento en que ya había escuelas de producción, en que yo llego a una escuela normal que está ya en el camino de la reforma educativa y con un stock de 14 talleres, porque era la forma en que Reforma proponía que podíamos darle una capacidad individual a las personas, pero que había, es decir, se produciría, no era eminentemente intelectual, no, pero sí se respetaba todo el proceso intelectual. No es que se bajó el nivel de la educación, para nada. Lo que se hizo fue hacer un cambio para darle importancia. En el caso de alfabetizar con las palabras generadoras, lo que decía Freire es, las personas son importantes
Ellos tienen sus necesidades y tienen su forma de solicitar y de pedir que se les respeten sus derechos. Y por eso todo el proceso de reforma, todo lo que logramos en este tiempo, hizo mucho bien para los estudiantes, para las comunidades. Quiero decirles que en el año 1980 el censo de población dio un 10.5 de analfabetos. O sea, que entre el 70 y el 80 se había bajado el analfabetismo casi en un 10%. Y eso es un buen número, eso es una cantidad apreciable. Yo creo que la mayor parte de las comunidades que aparecen en ese documental son de la provincia de Coclé. Nosotros tomamos algunas de las comunidades donde se desarrolla este proceso de alfabetización que se hizo durante un verano y nosotros hicimos el registro de ese proceso. Y a través de ese registro es que surge el documental que llamamos Ligar el alfabeto a la tierra, porque de eso se trataba, de que un número importante de campesinos del país aprendieran a leer y escribir como un paso fundamental en su avance, en su capacidad de organización como movimiento campesino. Es decir, este fue un proyecto que lo que proponía era que los campesinos fueran autogestionarios, porque se autogestionaran ellos mismos y tuvieran esa capacidad para superar el gran problema de la pobreza en las comunidades rurales de Panamá. El plan pues de que hoy nos encontramos aquí pues junto con ustedes con el fin pues de aprender algo de la enseñanza pues de la alfabetización. Yo soy de Hacha. Nosotros gastamos 4 horas y acá yo salí allá a las 4:40 de la madrugada. Llegué aquí como a las 8 y un segundo, como 8:30 sería, para venir a recibir este seminario hoy, con el fin pues de llevar pues ese fin de enseñar a leer y escribir a los demás compañeros que no saben. Yo tengo 7 hogares que me corresponden a mí para enseñar. Uno de ahí de misma comunidad de Hacha, otro de La Pedregosa y uno que vive ya en Molejón. Lean todo.
como ustedes han dicho, el calzado es necesario usarlo para cuando vamos a salir al monte, así como dijo él, para cargar los pies limpios, pues, y así no se le meten los microbios. ¿Qué me dicen ustedes si por lo menos todos los zapatos que usamos o que usan, pues, son higiénicos? Vamos a ver quién me dice la importancia del por qué usamos los zapatos. Para cargar los pies limpios. Ustedes no necesitarían usar calzados cuando andan por el monte. ¿Por qué? Para no ensuciar. Y ahora vamos a pasar a dividir la palabra en sílabas. ¿Quién me divide esta palabra en sílabas? Sa, Re, si, so, su. sa, Re, si, so, su. El analfabetismo es un problema muy significativo. Y es muy significativo porque más de 200.000 panameños actualmente no pueden acudir a la fuente de cultura más inmediata, que es el libro. Cuando uno mira este acto de ustedes, voluntarios, que acuden voluntariamente a prestarle servicio al panameño que no sabe leer y escribir, el gobernante dice, bueno, estamos ante un pueblo que sabe crecerse ante las dificultades. Cuando uno mira el gran espíritu de conciencia que existe a todos los niveles, cuando un niño aquí de 4º grado nos señala que el problema de la zona del canal está latente, entonces el gobernante reflexiona y tiene que darse cuenta que dirigimos un pueblo muy consciente, de una gran conciencia de patria y de un gran orgullo de ser panameño. Verano, 1975. Las fuerzas populares, obreros, campesinos, estudiantes y militares se incorporan al trabajo voluntario. Este año, también, alfabetizar es uno de los objetivos. La CONAC, la CNT y el Frente Reformista de Educadores Panameños centran sus esfuerzos de alfabetización en los asentamientos campesinos. Los Ministerios de Educación y Desarrollo Agropecuario implementan la campaña. Los asentamientos campesinos, creados a lo largo del país, tienen un objetivo inmediato: incorporar grupos de familia a la producción sistemática y ordenada, involucrarlos en el aprovechamiento de técnicas modernas, pasar de la agricultura de subsistencia a la producción planificada. Es un paso que implica mejoramientos en los niveles de vida de amplios sectores de la población.
porque como tenemos una reunión aquí el viernes, pues todo el personal no va a venir para la reunión. Aproximadamente este año nosotros vamos a trabajar 34 hectáreas de terreno para siembra de maíz. Y entonces el ingeniero nos recomienda desgranar el maíz a mano, no con máquina. Pero el asentamiento es un organismo de transición. La meta es convertirlos progresivamente en verdaderos complejos agroindustriales. Para alcanzar esa meta es preciso transformar los criterios individualistas de producción, crear una conciencia clara en torno al papel de las organizaciones campesinas en la lucha por la liberación nacional. Superar todas las formas de atraso impuestas a los campesinos por las oligarquías terratenientes del pasado. La campaña de alfabetización se fundamenta en estos objetivos. Obreros, campesinos, estudiantes, maestros y profesores ponen en marcha la campaña. Aquí en el pueblo de Los Pollos va a haber producción. Así que yo los exhorto pues a que sigamos adelante con toda la voluntad que se pueda tener. Y ahora estamos en esa lucha otra vez de nuevo a ver si podemos conseguir de que en este año se consiga el maestro. Y por esto yo también vine a este estudio porque, bueno, de mi parte me interesa, como yo sé un poquito, siempre enseñar a los que no saben algo, para que también comprendan como yo lo he estudiado, ellos también puedan estudiarlo. Y mañana pasado tengamos un adelanto, un mejor. Y yo pues en mi opinión digo que yo les serviré con paciencia pues y lo enseñaré con cuidado pues, al fin como adultos que son. Según las medidas que tomemos aquí o que nos den pues para nosotros para seguir allá actuando. Nuestra organización que ha considerado siempre, porque lo estamos viviendo, un serio y difícil problema, el contar con que nuestra membresía tiene entre un 60 a un 70% de analfabetismo en sus filas y que eso nos impide seriamente poder avanzar. Y yo creo que para ustedes eso no es desconocido porque tengo la plena seguridad de que muchos de ustedes provienen del campo y que precisamente esa situación confrontada en ese campo es lo que ha generado el éxodo de muchos campesinos convertidos hoy en obreros en la ciudad de capital. Problemas como esos, problemas comunes para desarrollar un programa que pueden ser vencidos. A esos problemas se aúna el problema más difícil. Nosotros hemos considerado que este problema es mucho más difícil que luchar por la tierra. Es mucho más difícil. Porque muchos de nosotros que no conocían el alfabeto, sí teníamos la decisión inquebrantable de romper una cerca, de cortarla y hacer producir la tierra, aunque fuese en forma tradicional. Podemos conseguir millones en financiamientos, podemos conseguir millones en maquinarias, pero si no tenemos el conocimiento de cómo vamos a manejar eso, de cómo vamos a aplicar en forma más científica los conocimientos técnicos que necesita la tierra para producir, si no sabemos administrar en forma eficiente el financiamiento o el crédito que el Estado nos suministra, entonces todos los esfuerzos que hagamos en ese sentido estarán irremediablemente perdidos. Y por esa razón hemos comprendido que es una necesidad que comencemos a erradicar esa enfermedad, comencemos a darle al hombre el verdadero conocimiento que necesita para que pueda ser de vida eficiente en la medida en que el país lo necesita, para que nuestro país pueda, en una forma concreta, en una forma irreversible, emprender el camino del desarrollo. Pero para eso entonces es necesario comenzar por el principio. Y el principio es darle al hombre ese primer conocimiento, que es el alfabeto. Tenemos serios problemas con viviendas.
Hay muchos compañeros que aún, a pesar de estar dedicados 2, 3 y 4 años a producir en una forma diferente, aplicando nuevos conocimientos técnicos, incluso aplicando la maquinaria, el fertilizante y el agroquímico, incluso así, todavía viven radicados en chozas cuyo piso es de tierra, cuyo techo es de penca, cocinan en fogón de tierra, beben agua de pozos y la mayoría de ellos están enfermos, llenos de parásitos, anemios, con malaria, etcétera, etcétera. En todos los asentamientos no hay un panorama bonito, más son los panoramas feos que van a encontrar que los bonitos. Muchos de los compañeros duermen en jorón, ¿verdad? Y muchos andan descalzos. Y preguntamos entonces si hemos estado ya incorporados a un nuevo sistema. ¿Por qué persisten estas cosas? Hemos heredado eso. Y como revolucionarios, nuestro deber es erradicarlo. Luchar hasta erradicarlo. Porque el problema no es solamente enseñarle la A, la O y la E al hombre que produce. Nosotros no estábamos de acuerdo con ese esquema. Y así lo dejamos sentir. Y así lo dijimos. Queremos un programa de alfabetización que ligue el alfabeto a la tierra. Que parta de lo que el hombre del campo hace diariamente. No esquemas que el hombre del campo no conozca. Que el hombre, cuando se le vaya a enseñar, se le enseñe sobre la palabra tierra, se le enseñe sobre la palabra abono, sobre la palabra arroz, sobre la palabra tractor, cosecha, las cosas que nosotros hacemos a diario. Esta campaña que comienza hoy rompe los marcos tradicionales y los rompe precisamente porque los sectores que estamos incorporados a ella, que nos hemos incorporado, hemos comprendido a cabalidad la importancia que tiene y la responsabilidad que tienen las masas en este proceso revolucionario. En el Congreso de la Central Nacional, el segundo Congreso, se hizo énfasis en que ya era tiempo de que se fortaleciera y comenzase a caminar la Alianza Obrero-Campesina. En el Congreso de la CONAC se ratificó esa decisión y en el Congreso de los Educadores se volvió a ratificar, al extremo de que tenemos entonces incorporados aquí, además de los obreros, a los educadores, o sea, a los trabajadores de la educación, aunado a esto a un ejército también de compañeros campesinos, que a partir de mañana se concentran en Santiago de Veraguas para iniciar desde allí el programa que va a conducir hacia las bases de la producción este ejército, que podemos llamarlo el Ejército Liberador. Otro voluntario me diga qué ve en la lámina. ¿Dónde está la rosa? Una montaña, ¿Dónde está la rosa de cosechar la... Entonces, ¿cuál es la familia de Co? La familia de Co es K, Co y Q. Y Cha también tiene su familia. Cha, Che, Chi, Cho, Chu. Vamos a ver quién se atreve a escribirme cosecha. Un voluntario. ¿Con qué letra escribió usted? Manuscrita. Muy bien, muy bien. Otro que se atreva a escribir cosecha, a ver.
Ajá. Pero yo no quisiera irme sin antes oír la opinión de alguna maestra. Universidad Popular de Coclé. Los maestros voluntarios evalúan la primera etapa de la campaña. Y los defectos del programa en sí. Lo que ustedes expresen aquí en forma libre y abierta nos servirá para corregir los errores y encauzar con mayor seguridad los propósitos de la alfabetización. Aquí en la provincia de Coclé le correspondió a la Universidad Popular de Coclé su organización. Para ellos nosotros contamos con una serie de maestros de gran envergadura moral y sentido revolucionario. En cuanto a la clase, un pequeño problema porque eran personas bastante avanzadas de edad, presentaban el problema que decían que ellos no querían asistir a clase porque ya eran unas personas bastante avanzadas, pero se trató y asistieron algunas veces. Otras decían que no querían ir por medio de los que tenían hijos en su casa. La asistencia el primer día fue buena, después ya no pudieron asistir porque tenían una cosecha de maíz. Entonces cuando venían del asentamiento muy lejos, demasiado de lejos, venían al Espino donde yo residía, de Juan Hombrón al Espino que está como a 3 horas a pie. También ellos tengo otros que me dijeron también que de día le dé clase a los niños, ¿no? Y en la noche le di a ellos. Bueno, esta es segunda etapa que yo voy a hacer eso. De día le voy a dar, tengo como 20 peladitos. Y de noche le voy a dar a los grandes. Y pienso ayudarlos mucho a ellos. La compañera Hilda Aguilar, quien ayer nos dimos cuenta pues que también regresará a la segunda etapa, por cuanto que se ha ganado la comunidad y la comunidad se la ha ganado ella. Pero ellos vieron el interés que tuve para tratar de ayudarlos, ya que pues yo hice todo lo posible para que ellos asistieran a las clases. Hay que tener mucha paciencia porque los campesinos, primero ellos ponen muchos obstáculos, pero sin embargo uno con el interés que uno lleva y paciencia logra que ellos sigan en esta campaña. Pues yo creo que con más ayuda se puede también seguir adelante este proceso. Yo creo que podemos lograr cada año, si es que esto sigue, un provecho mejor. Había algunas madres que me preguntaban que si se les iba a entregar certificado de sexto grado. Yo les dije que no se les iba a entregar certificado de terminación de estudios, pero que quizás con el tiempo sí se les podría entregar. Tenía una que no sabía nada, completamente nada, y yo le enseñé a escribir su nombre, porque cuando la llamaban así a firmar no sabía y le daba mucha pena. Yo le dije que por eso no se preocupara si yo terminaba, porque estoy cerca, o sea, yo vivo en La Guava y el puerto me queda un poco cerca, que yo podía ir los sábados y los domingos a su casa y terminarla de enseñar a escribir siquiera su nombre completo. Yo quiero conocer más, sobre todo de mi provincia, de mi país. Digo, bueno, pues eso es lo que quieren, vamos para adelante. Entonces yo comencé a hablar de nuestra provincia y de nuestra república y algunos conocimientos que tengo de relaciones de Panamá con Estados Unidos, porque ellos me preguntaban, maestra, ¿hizo qué? ¿Hizo qué? Y bueno, vamos a hablarle algo de los conocimientos de los que tengo yo sobre las relaciones de Panamá con los Estados Unidos, y quedaron muy contentos y me pedían, maestra, venga el otro mes para que me hable más y más y estudie en su casa para que aprenda más y me diga lo que sabe de las relaciones con Panamá. Y bueno, la otra maestra le pido que también le hable de todo lo que ellos le piden, porque ellos quieren que le hablen de conocer más. Necesitamos 75 petates y 4 mulas para los muchachos que trabajan conmigo. Nosotros no queremos carro, queremos mulas y petates para que la gente se acueste. Y ese es todo, señor ministro. Muchas gracias, vamos a ver cómo podemos complacer la petición. Pero yo ya así, final, yéndome ya, porque estoy atrasado en el programa, sí les quiero dar un mensaje aquí. Había pensado aprovechar la oportunidad y darlo allá en Veragua el sábado, pero por lo menos voy adelantando algo. Y en esta forma muy sencilla. Aquí decía el compañero que se ataca a los campesinos porque participan en estos programas de alfabetización. Es que al gobierno también se le ataca cada vez que promueve algún esquema de acción social, al gobierno se le ataca. Y a la reforma educativa también se le ha atacado. Yo respondería nada más con estas palabras: Zapotillo, Pisba, Caimito, La Pintada, ciclos básicos de producción, escuelas granjas, programa de alfabetización con participación de MIDA, FREC,
CONAC, estudiantes, instructores campesinos, CNT. Las reformas a las escuelas primarias en los primeros y terceros grados, la introducción de los séptimos grados, y luego vendrán los octavos y los novenos. Y que la mejor respuesta que se le puede dar a cualquier intento de provocación que ustedes y nosotros podamos recibir es el trabajo y son las acciones que hemos venido realizando. Ya. Hemos llegado a la meta con orgullo y muy feliz, porque ya en nuestro país hay pocos analfabetas. Esta es la frase completa, puede decirse divino, si a la orilla del camino siguen los educadores para instruir los mejores campesinos, Bueno, yo estoy satisfechamente agradecido con ustedes que han venido pues a darnos más ideas, y yo participaré en esta alfabetización. Yo agradezco pues mucho. Yo vengo de la comunidad de Cutevilla y allá acá se gasta 8 horas de camino en caballo, a pie 7 horas. Yo quiero pues aprovechar cuando regrese de una mejoría pues en la comunidad. De los que no saben leer pues, yo tengo mi placer de enseñarle pues al que no sabe. Quisiera pues que todos los que no saben leer, yo quisiera aprender algo pues. Y es que yo quiero lograr esa oportunidad pues, ya que se nos llegó ese caso de venir a este seminario. Así que yo agradezco pues mucho. La alfabetización es una batalla por ganar. Aún queda mucho por hacer. La unidad de las fuerzas populares, obreros, campesinos, estudiantes y militares patriotas, en torno a los objetivos trazados por la dirección del proceso revolucionario, es la vía más consecuente para profundizar la lucha por la liberación nacional. La meta, para todos los que aman la patria, es una: abolir la dependencia, superar el subdesarrollo, construir una patria libre de frontera